Yo sostengo, no te preocupes. Ya, genial. A ver, la primera pregunta es, Datum revela que el 42.5% de peruanos votaría en blanco, viciado o no sabe por quién votar, y este es el nivel más alto en décadas. ¿Este dato no es en el fondo un voto de censura masivo contra toda la clase política que ha gobernado el país en los últimos años? Sí, definitivamente lo es. Es también una forma de expresar que el sistema político es caduco, o que al menos el sistema político, tal como lo han diseñado las personas que han estado en el poder en su momento, no ha sabido canalizar las necesidades de la población, que debería, bajo el funcionamiento clásico de la democracia, depositar su confianza a través de su voto para las y los personajes que considere que pueden liderar el país. Ahora, desde PPK, pasando por Martín Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte y ahora Geri, el Perú ha tenido una sucesión de crisis presidenciales. ¿Cuánto ha contribuido esta inestabilidad casi crónica a que la ciudadanía pierda confianza en cualquier candidato? Definitivamente la misma ciudadanía es consciente de que el propio sistema político está diseñado de tal manera que no los representa, como venía diciéndote antes. En consecuencia, el hartazgo con la política, el tedio para con las personas que están en el poder es algo muy recurrente. Es normal estar por la calle y escuchar a las personas decir, gane quien gane, es un corrupto, no nos representa, etcétera. Las personas son conscientes de manera directa o indirecta que este sistema no es el correcto para que sus intereses se vean representados en el poder, y por ende no hay una canalización de sus deseos en las instancias gubernamentales, en las instancias del Estado donde se toman decisiones de poder. Esto es bastante peligroso porque también significa que la relación entre ciudadanía y autoridades no está del todo saludable. Por ende, la propia ciudadanía no es capaz de respaldar un proyecto político que le resulte interesante porque simplemente un proyecto político de esas características no existe. Ahora, el 28% de encuestados afirma que todos los candidatos son corruptos. Uh-huh. Esa percepción se explica por casos emblemáticos como Odebrecht, el Cuello Blanco, los escándalos regionales y municipales que han involucrado a casi todos los niveles del Estado. Definitivamente son casos emblemáticos que explican por qué existe esta desconfianza tan generalizada de parte de la ciudadanía hacia las autoridades y hacia las instituciones. La propia ciudadanía puede ser partícipe de los procesos que llevan a cabo estas instituciones y darse cuenta que dentro de los niveles más bajos también hay capas de corrupción. Por una cuestión de razonabilidad, pensarán también que esta se puede ver reflejada en los niveles más altos, como luego lo descubren pues investigaciones periodísticas, pesquisas de la Contraloría o de instituciones fiscalizadoras. Es lógico entonces de que pensemos que el sistema como tal, como se dice coloquialmente, está completamente corroído de corrupción y que por ende la democracia no es del todo representativa ni un gobierno de las mayorías como se le suele conocer. Hoy los candidatos con mayor intención de voto, como Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, generan adhesiones fuertes, pero también altos niveles de rechazo. Correcto. ¿Estamos ante una elección dominada más por el antivoto que por propuestas sólidas? Es una posibilidad muy grande. Mucho se habla, por ejemplo, del antivoto con figuras como Keiko Fujimori. El antifujimorismo, de hecho, ha sido bastante gravitante en las últimas 3 segundas vueltas, desde Ollanta, PPK y Castillo. Definitivamente, el rechazo que genera todo lo que ha significado cultural y políticamente el fujimorismo es totalmente importante para que en la decisión final de una segunda vuelta se vote por la opción contraria a que se presenta ante Fujimori. Del mismo modo, hay figuras como Rafael López Aliaga y demás que pueden tener un núcleo duro alrededor de las personas que compatibilizan ideológicamente con ellos, pero que también tiene un fuerte antivoto de parte de personas que no necesariamente se ven representados por ellos. Es algo que también le puede suceder a otros candidatos de izquierda, de cierta manera, pero que vemos ciertamente con mayor grado representado en Keiko Fujimori y también en López Aliaga, como mencionabas, ¿no? Ahora, cuando el voto en blanco crece tanto, algunos lo interpretan como un grito de que se vayan todos, por decir una frase. ¿Existe el
peligro de que ese hartazgo abra la puerta a outsiders o liderazgos autoritarios que prometan soluciones rápidas? Definitivamente sí, y lo hemos visto en menor medida. Castillo fue la representación de ello, un candidato que era desconocido en lugares como Lima o el norte del país, que terminó siendo apabullantemente un ganador en la elección pasada, en comparación a otras opciones de Lima que podrían tener una estructura política más solidificada. Y lo es porque, si bien había también un factor identitario gravitante para que el voto hacia Castillo sea tan concentrado en una elección, lo era también porque Castillo proponía, entre otras cosas, el llamado a una asamblea constituyente, el llamado a un cierre de una serie de instituciones que la ciudadanía percibe como caducas, entre otras cosas, ¿no?, que lo catalogaban como un candidato antisistema. La tentación del candidato antisistema aparece más cuando las instituciones o el funcionamiento de la democracia clásica peruana que podemos ver no se da de la manera más correcta posible. La ciudadanía es consciente de eso y termina viendo a candidatos a menudo catalogados como radicales como más atractivos. Ahora, mirando el comportamiento histórico del votante peruano, que suele decidir en las últimas semanas, ¿crees que este 42% que aún no define su candidato terminará inclinándose por opciones tradicionales, por outsiders, o mantendrá el voto en blanco como forma de protesta argentina? Es probable que sí, es probable que un buen porcentaje de este universo de personas que todavía no deciden por quién votar termine decantándose por un candidato por una cuestión de elección racional, ¿no? Lo más probable es que piensen que algún candidato tiene que tener su voto para frenar la arremetida de un candidato que no les es conveniente, ¿no? En ese sentido hay candidatos como López Chao, quizás inclusive el propio Carlos Álvarez o otros candidatos que comienzan a sonar en redes sociales como opciones de derecha alternativas a las derechas más recalcitrantes y conservadoras como Wolfgang Grosso o Carlos Spa, que también podrían aprovechar este voto en blanco o este voto indeciso, ¿no? Este voto del hartazgo, por llamarlo así. Definitivamente es una posibilidad, pero bueno, habría que ver cómo se da. Nadie tiene una bola de cristal como para saber cómo se desarrollaría, pero sí hay varios candidatos que podrían aprovechar ese voto en blanco. Para terminar, si el último o si el próximo mandatario gana con un alto voto en blanco, con poco respaldo y un país emocionalmente dividido, ¿qué tan viable será gobernar sin una legitimidad clara desde el primer día? Eso es un escenario muy peligroso para un candidato que sea elegido así. Y lo hemos visto con Castillo. Castillo sí obtuvo la mayoría de votos, pero en gran medida respaldado por un sector que no quería ver llegar al poder a Keiko Fujimori. No precisamente porque sientan que Castillo era una figura que les representaba o que les parecía atractiva por su plan de gobierno o su funcionamiento como autoridad presidencial. Si un candidato llegase a presidente sin un respaldo claro de la ciudadanía, es muy probable que su popularidad se estanque en los primeros meses de gobierno y que por ende se vea debilitado como autoridad y no tenga esa fuerza política o esa agencia como para mantenerse en el poder por todo su mandato. Algo que un Congreso configurado alrededor de fuerzas ideológicas similares podría capitalizar en una posterior vacancia, como hemos venido viendo que sucede a menudo, y repetir el cuento de siempre, hacer que el presidente no termine su mandato para que se coloque a una figura que le sea conveniente.